Bienvenidos una semana más al Triplano. Esta semana por fin nos encontramos los 4 participantes originales del Triplano dispuestos a tratar nuevamente, como cada semana o al menos lo intentamos, temas de actualidad y de rabiosa tendencia. Y es que el día de hoy contamos con, en primer lugar, Dani García. Hola, buenos días. También contamos con nuestro timonel, que ya ha vuelto por fin de sus vacaciones, José. Hola, buenas tardes, encantado de estar de vuelta. Y para variar tenemos el bulldozer ucraniano dispuesto a dar guerra, Igor. Muy buenas, un placer estar aquí de nuevo. Yo ya ni me presento, soy Cape y os doy y os damos la bienvenida al episodio de esta semana. Bueno, por no extendernos demasiado en estas breves introducciones que siempre solemos hacer, vamos a apuntar cuáles son las premisas que queremos cumplir el día de hoy. Y es que, como recordaréis, la semana pasada abordamos la temática de la crisis energética que estábamos viviendo, ya no solamente dentro del territorio nacional europeo, sino también desde una perspectiva más internacional, viendo más o menos todas y cada una de las vertientes, o al menos tratando de hacerlo, del conflicto. Pues bien, el día de hoy vamos a centrarnos quizá en una de las partes que dejamos un tanto olvidadas en ese episodio, y es la relación que tiene el estallido del conflicto en el territorio ucraniano entre Ucrania y Rusia, del cual han pasado ya más de 200 días desde su inicio, y también cómo todo este desarrollo del conflicto está afectando a la energía y viceversa. Es decir, vamos a tratar de verlo desde una perspectiva bilateral. Vamos a ver cómo ambas partes del conflicto pueden o no, dependiendo de lo que opinen nuestros invitados, si son o no dos caras de la misma moneda. El día de hoy creo que podemos comenzar dando unas pequeñas pinceladas. No sé si alguno de vosotros quiere empezar haciendo un contexto, una breve generalización, para poner un poco a los espectadores en situación, en tono, por así decirlo. Bueno, yo creo que llevamos ya 200 días, de hecho más, desde la invasión rusa de Ucrania, y podemos distinguir, digamos, dos frentes. Además de la propia batalla en sí misma, yo creo que el frente energético es también un arma de guerra, pero total, incluso diría para muchos países de Europa hasta tiene más influencia que la propia batalla. Evidentemente para Ucrania esto es incluso una falta de respeto decirlo, pero si miramos desde 2.000, 3.000 kilómetros más para allá, desde el punto de vista de un español, al final nosotros vamos a notar más la crisis energética que lo que es el aspecto militar. Dicho esto, estoy muy sorprendido por lo que ha ocurrido con la contraofensiva ucraniana, que se han recuperado 6.000 kilómetros cuadrados pues en apenas una semana, y yo sinceramente no me esperaba que hubiera tal éxito. No sé qué pensarán José e Igor, pero a mí me ha sorprendido. Bueno, respecto al plano militar, respecto a la contraofensiva, sí que es cierto que pilló bastante por sorpresa, si bien es cierto que, bueno, que esto empezó la semana pasada, pero semanas anteriores ya también se dio el inicio a la contraofensiva en Jersón, que es en el sur del país, donde también se cosecharon una serie de éxitos, pero bastante moderados. Bastante moderados, pero efectivamente, como ha comentado Dani, pues la semana pasada, en apenas 3-4 días, Ucrania básicamente pues se quitó de por medio pues el frente de Kharkiv, que era básicamente en la parte noreste del país, y con la toma de Izum, que es un nudo de comunicaciones súper importante, pues básicamente se puede decir que la ofensiva rusa en Donbass pues está herida de muerte incluso. Y efectivamente, o sea, lo que estamos comentando, que es una contraofensiva que ha sorprendido mucho y quizás ha ido mejor de lo que muchos esperaban. Sí, yo creo que en el plano militar, lo que es los éxitos que han cosechado los ucranianos a lo largo de esta semana, yo creo que ha
incluso a los propios mandos ucranianos creo que les ha supuesto una gratificante sorpresa, porque es verdad que han conseguido, en este caso en los dos frentes que han empezado a operar, ¿no? En el frente, bueno, en el eje de Kharkov y en el eje de Gerson, es verdad que en el de Kharkov han conseguido sus objetivos, con lo cual yo creo que les ha sorprendido a ellos. También en Gerson es verdad que todavía siguen ahí los empujes, pero parece ser que la cosa les va bien, visto que han conseguido al menos dislocar ese frente que todavía está pendiente de saber si es el eje principal de avance de los ucranianos o es solamente una especie de maniobra así para distraer y desviar las tropas de Kherson hacia, que es el eje principal. Eso está pendiente por vislumbrarse, ¿no? Y en el plano que ha estado comentando Daniel, el plano energético, que es así el más estratégico, en el que nos afecta a nosotros como Unión Europea contra Rusia, ¿no? Sí que creo que esto no sé muy bien cómo interpretarlo, si va a ayudar a ¿cómo decirlo?, a alargar o a cortar el conflicto, visto que se nos acerca el invierno. Y claro, septiembre todo el mundo lo tenía como un mes muy importante en el plano ya no solo militar, ¿no?, del campo de batalla, sino en el plano de las negociaciones. Y esto pues supondrá seguramente un paso más hacia esas negociaciones y a ver con qué conclusiones y con qué resultados se salen. Bueno, si bien es cierto que a fin de cuentas nosotros nos basamos en los datos que conseguimos recabar, si bien partimos de muchas veces redes sociales, grupos de Telegram en los cuales se van filtrando información, se va mostrando ciertas imágenes de los avances, de cómo estos desplazamientos de tropas y cómo estas ofensivas van afectando al desarrollo del ámbito bélico. La cuestión es que creo que tal y como nos encontramos ahora mismo, es necesario abordar también cuestiones como la energética, que si bien es cierto que la hemos ido tratando en episodios anteriores, no es menos importante y no es digamos que no ha de quedar en un plano tan secundario respecto del conflicto bélico o del desarrollo de lo mismo, por, como has indicado, José, cómo nos va a afectar a nosotros como ciudadanos, ya no solamente españoles, sino europeos, todo este conflicto, las consecuencias que pueden llegar a traer. Creo que estos breves apuntes ya los hicimos, los remitimos de manera quizá un poco más por encima en el episodio anterior, y en este episodio sí que podemos ahondar mucho más en si estas consecuencias son consecuencias directas del conflicto, es decir, emanadas del mismo, o hablamos también de un conflicto por separado, parejo, tangencial, bueno, no tangencial, sino paralelo al conflicto bélico, cómo cada una de las partes están jugando sus bazas en el ámbito energético para utilizarlo como tapones, como barricadas, como, digamos, caballos frisios que taponen el avance ya no solamente de las tropas ucranianas, sino también de la diplomacia europea, ucraniana y de todos los países que están, pues, ¿cómo decirlo?, involucrándose en este conflicto. No sé si queréis anotar alguna cosilla. A ver, yo creo que son absolutamente inseparables, tanto el plano militar como el plano gasístico, y para muestra lo que está ocurriendo, bueno, en Asia Menor, podríamos decir, con von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, yéndose a hablar con Azerbaiyán, y con Rusia, aunque no defendiendo a Armenia abiertamente, pero sí apoyándola bastante, y el estallido militar que Azerbaiyán, bueno, ha agredido a Armenia, yo lo pienso al menos así, injustificadamente, y Europa estamos viendo que está yendo a, pues, al final estamos en una guerra fría entre dos bloques, entre la OTAN y los aliados de la anglosfera, pues el mundo inglés sobre todo, y los demás países como por ejemplo España, Italia, los que están a su alrededor, Alemania por supuesto, y Rusia y China, puesto que Xi Jinping ya se ha reunido con Putin y le ha prometido un mayor acercamiento, un mayor apoyo, y estamos viendo cómo se repite ese frente de guerra fría en muchas partes del mundo. También Marruecos, por ejemplo, está apoyado por Estados Unidos, Argelia por Rusia. Estamos viendo cómo la guerra energética pues, se ha transformado al final en una guerra fría, y cómo se está intentando buscar otros suministradores, ¿no?, por otras partes. Pero a mí me hace bastante gracia que en Europa se diga que estamos luchando por la democracia y nos vayamos a buscar energía pues, a Azerbaiyán, a Qatar, a Nigeria, que son regímenes, bueno, sinceramente muy inestables, como poco. Y en Qatar estamos hablando de que hay abusos religiosos. En Nigeria Boko Haram es una rama del Estado Islámico que amenaza a niños, que mutila personas, que asesina por creencias. Bueno, no estoy de acuerdo en esa línea que está siguiendo Europa al final, pero es verdad que en tiempos de esta guerra todo vale,
Pero para mí hay un error en el discurso, o sea, no puedes decir que estás defendiendo la democracia, no, di que hay que ser pragmático o otra cosa, pero para mí ahí tienen unas contradicciones bastante importantes en el discurso que es este 14 de septiembre ha dado von der Leyen, ¿no? Ante la Unión Europea. Pero mira, yo sí que estoy de acuerdo que como decirlo, el vector del iniciador de todos estos conflictos, de todas estas crisis, ahora mismo tensiones entre estados, están siendo motivados por el tema energético del gas. Por ejemplo, el tema de Marruecos con España es verdad que es motivado por el tema de la energía o de Argelia, pero el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán no tiene nada que ver con el conflicto gasístico. Es verdad que tiene su importancia, pero al final el tema de los recursos energéticos o los recursos naturales es vital en todos los conflictos, sobre todo entre estados, ¿no? Que se tienen que asegurar, ¿no?, su supervivencia. En este caso, pues estamos viendo que en este periodo de transición energética, con la Agenda 2030 que está por ver si se aplica o no, todo este del desarrollo sostenible, pues se está viendo que la energía y ciertos materiales y recursos se tienen que asegurar por parte de los estados. Yo no considero que haya una guerra fría en el sentido de que Armenia y Azerbaiyán tienen un conflicto que ahí China no entra y Rusia, de hecho, tampoco. Es verdad que tienen intereses, pero al final todos los estados tienen intereses entre sí, pero yo más lo centraría en cuanto... si tiene que haber un conflicto de bloques, sí que lo centraría en el tema ucraniano. Ahí sí que se puede estar viendo que existe como una tendencia entre el no soviético, sino ruso, pero ruso post-imperial, post-soviético, que es verdad que tiene sus remanencias ahí. Luego está el otro lado, que es el lado europeo democrático, que es verdad, porque esos son sus valores y así es como lo defienden. Y de hecho, si Ucrania lo quieren para Europa, es para defender y para que en este país reine, impere los valores democráticos y los derechos humanos. Entonces yo ahí sí que entiendo que hay una idea de una lucha de valores, que no es como hace 50 años, que era comunismo-capitalismo. Ahora mismo sí que hay otro que es, ¿cómo decirlo?, conservadurismo o ideas tradicionales con unas ideas más modernas o democráticas o de derechos humanos. Bueno, yo coincido sobre todo con lo que ha dicho José acerca de Armenia y Azerbaiyán. Es que este conflicto entre ambos países caucásicos va mucho más allá del conflicto entre la OTAN y Rusia ahora mismo. Es un conflicto que data desde antes de la desintegración de la URSS, o sea, del año 1989, de una región que se llama Nagorno-Karabaj. Y en todo caso, si hay dos potencias que están luchando por esa influencia, son en todo caso Rusia y Turquía, porque Turquía es básicamente, pues, digamos, el hermano mayor de Azerbaiyán. Y es su principal proveedor de armas, lo cual se está viendo ahora mismo en el roto militar que está haciendo Azerbaiyán a Armenia. Está conquistando ahora mismo el territorio de dicha república de Nagorno-Karabaj, que está apoyada por Armenia, pues básicamente aprovechando la ausencia o mejor dicho, desinterés de Rusia, incapacidad de Rusia de poner a sus tropas pacificadoras en acción, dado que están pues pasando bastante mal en Ucrania. Bueno, sí, por alusiones, Dani. Sí, por supuesto, yo pienso que la guerra viene de mucho más atrás, por supuesto. Yo solo me refería, bueno, a que está claro los apoyos de uno u otro país, que yo a Estados Unidos no lo veo nunca apoyando a Armenia, igual me confundo y si eso me decís, pero no lo veo. No, en el caso de Armenia siempre ha sido apoyada por Por Rusia, y es verdad que Azerbaiyán sí que ha estado, de hecho, mucha inversión que tiene Azerbaiyán ha venido a manos de inversores americanos, y está claro, por eso han tenido, bueno, Azerbaiyán tiene ese boom que es básicamente, es como un país que parece totalmente diferente a todo lo que le rodea. Es bastante moderno, Bakú es una ciudad bastante moderna, bastante rica, que atrae bastante dinero, y bueno, turísticamente también tiene muchas cosas llamativas, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que llegados a este punto siempre vamos a fin de cuentas vamos a estar siempre girando sobre el mismo eje, y el tema energético siempre acaba saliendo, más allá de los conflictos, como habéis comentado, los conflictos históricos que puedan venir y que de hecho están ahora reflotando, igual quizá con más inquina entre ciertos territorios, no quiero decir aprovechando, pero sí que es casualidad que ahora en este, ¿cómo decirlo?, en este aire tan viciado, tan aquejado de conflictos, de reminiscencias, como ha comentado José, de conflictos pasados, de historia,
la aparición de nuevas herramientas que puedan utilizarse como armas, y nunca mejor dicho, respecto a otros estados, yo creo que se está demostrando. Anteriormente los conflictos tenían una dimensión eminentemente bélica, más allá de la estrategia que podía subyacer, más allá del embiste bélico, pero ahora estamos viendo cómo los frentes donde los ciudadanos están siendo, o al menos así considero yo, las víctimas principales de todas estas acciones, ya no solamente parte del frente, que creo que además ya lo habéis comentado, además creo que ha sido Dani, que en España estamos siendo, con muchas comillas de por medio, víctimas de la utilización de Rusia, de los medios y el aprovisionamiento de gas para involucrarnos en un conflicto que a priori nos queda sobradamente Claro, lejos. es que esas son las implicaciones estratégicas que tienen los conflictos, ¿no? O las crisis entre estados. Suelen ser de recursos estratégicos. En este caso la energía está claro, se ha demostrado que es un recurso estratégico. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la época, el recurso estratégico no era el gas, no era el petróleo, era el carbón y el hierro. O sea, de hecho, a Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, se les seccionó la cuenca del Ruhr, que es básicamente donde producían el hierro. ¿Por qué? Porque el hierro, los franceses y británicos entendían que era un material estratégico, un recurso estratégico para los alemanes, para en este caso su fabricación, pues maquinaria, ferrocarriles, armamento. Y en este caso, pues entendemos en el siglo XXI que el gas natural y el petróleo, pues es el recurso estratégico de los estados modernos. Bueno, un apunte sobre el carbón. Alemania ahora está produciendo un 33% de su energía con carbón debido al corte del gas. Así que eso de que es tan antiguo, yo lo pondría en duda viendo lo que está pasando en Berlín durante estos días y cómo están sustituyendo la energía. Transición ecológica, verde, ecosostenible. Con muchas comillas para los muchas comillas y mucha propaganda para quien se lo crea. Al final yo voy a ser claro. Y sobre Argelia yo tengo pues una cuestión. Argelia tiene relación con Rusia y si algún día recibe alguna presión de Moscú, quizá corte el gas al 30% a España y a ver qué hacemos. Sí, Solo las cosas no las veo que se piensen mucho en el debate público. Bueno, a ver, hablamos también de cuestiones que no son al menos inmediatas a corto plazo. Creo que estamos hablando quizá de cuestiones que podrían llegar a afectarnos a medio largo, pero largo plazo. Viendo más o menos cómo se está desarrollando todo, solamente con ver que el panorama en el que nos encontramos, que iban a ser en principio 7 días de embestida bélica brutal en el territorio ucraniano y al final vamos por más de 200 días de conflicto abierto, me parece, ¿cómo decirlo?, demasiado aventurero el adelantar posibles perspectivas. Más que nada porque si bien lo hemos hecho en otros episodios y al fin de cuentas hemos dado con alguna clave, hemos dado con algún acorde correcto, sobre todo cuando hablábamos de los avances, de las posibilidades de uno u otro bando, yo creo que esto es, como decía, creo, si no recuerdo mal, en uno de los primeros episodios, Dani, es algo excesivamente cambiante. Es algo muy veloz, son cambios fugaces, por así decirlo, y de un momento a otro, ya hemos visto, la ofensiva ucraniana, que en un principio era más defensiva que ofensiva, se ha convertido en una ofensiva total y una retirada de tropas por parte de Rusia. Pero por eso estamos haciendo tanto hincapié en que aparentemente parecen cuestiones que no tienen nada que ver, Azerbaiyán, Argelia, que tienen que ver ahora mismo con el conflicto a nivel militar, ¿no?, en el terreno. Es que estamos viendo que todo tiene, aparte, aunque se den esos cambios que sean fugaces y repentinos, mucha gente ve esas conexiones, y esas conexiones son palpables. En el tema energético es evidente que eso es palpable con todos los estados que nos rodean, sobre todo la Unión Europea que nos rodea, sabiendo más aún que nosotros no somos productores de energía. Entonces, todos estos estados también tienen relevancia en el discurso político, que es lo que ha criticado Dani, ¿no?, sobre Ursula von der Leyen, que está juntándose con países pues como Nigeria o como Azerbaiyán. Pero al final eso es ser pragmático, pero eso es ir de cara, ¿no? Diciendo, soy pragmático y sé dónde con qué países negociar y con cuáles no. Pero ahí está la cuestión, que todo sobre todo el tema energético, tiene sus implicaciones que van más allá, ya no solo entre Ucrania, Rusia y la Unión Europea, sino entre todos los países que nos rodean, al menos a nosotros. Evidentemente hay otras áreas del mundo, del globo, pero eso ya se escapan. Bueno, y apuntar que hoy Europa ha dicho que todos los países tienen que reducir un 10% su consumo eléctrico. Esa es la propuesta. En horas punta, un 10% al mes. Vamos a ver en qué queda, pero eso, vamos a sufrir
todo es la guerra y hay que ser claro, estamos en guerra, no es militar en el caso europeo, porque lógicamente pues hay un miedo a una escalada nuclear, o no interesa, o bueno, no sé, tampoco estoy en la cabeza de los cuarteles militares, pero eso, la vamos a sufrir y la estamos sufriendo. En Inglaterra hay inflación del 10%, en España también, el 10%, bueno, en casi todos los países, y en Europa el 9,1%, entonces bueno. Hemos hablado entonces hasta este punto de crisis bélica y crisis energética. Hemos visto cómo son dos cuestiones que discurren en exceso paralelas. Hemos visto, como bien ha apuntado José, que muchas de estas herramientas, estos medios, son, ¿cómo decirlo?, útiles en cuanto a elaborar una estrategia para forzar un comportamiento o para poner contra las cuerdas a otros estados contrincantes, como por ejemplo ha estado haciendo Rusia con Europa. De hecho, está haciendo Rusia con Europa, con el corte del Nord Stream y con esa forma de forzar a Europa a buscar otras alternativas respecto de la dependencia que tenía del gas ruso, y que, en palabras de Dani, estoy seguro, al casi el 80% de las posibilidades de que Dani tendrá algún comentario respecto de la dependencia y del discurso de Europa respecto de la dependencia en Rusia. Pero quiero ahora mismo que centremos el debate en eso, en cómo ambas categorías, a pesar de ser y a pesar de haberlas estudiado de manera diferente, cómo pueden crear sinergias a la hora de abordar ese tema. Cómo lo bélico va de la mano con lo energético, con muchas otras áreas, pero principalmente cómo, en este caso, se están sucediendo los hechos, de dónde venimos, cómo nos encontramos y, quizá, algunas pequeñas pinceladas de hacia dónde vamos. No sé si estáis de acuerdo. Perfecto. Sí. En ese caso, si queréis alguno comenzar dando unas pequeñas pinceladas previas para ir desarrollando el tema, para que los espectadores no se pierdan desgranando los detalles, vaya. Bueno, a ver, yo creo que la energía es fundamental en cualquier batalla, para empezar, en el hecho de suministrar ejércitos y el transporte entre los diferentes frentes y los diferentes puntos estratégicos. De hecho, uno de los fallos de Rusia es haber sido muy lenta. Hay un hilo muy interesante en Twitter, escrito por Samil Galev, que es un experto que recomiendo encarecidamente, que habla precisamente de eso. Si la Alemania nazi, su clave era tener unos buenos suministros energéticos y una acción militar relámpago, la Blitzkrieg, pues a Rusia le ha faltado exactamente eso, porque no ha sabido coordinar ni la energía ni las operaciones militares para realizar la operación. Entonces eso, la relación yo creo que es directa al final. En ese caso, estaríamos hablando de que han sido dos herramientas a disposición de Rusia, por un lado el ámbito más armamentístico y por otro lado el energético, y estamos hablando de dos elementos que ha utilizado de manera errónea cuando si hubiera creado sinergias hubiera creado mayor presión, Dani? O sea, ¿tú opinas eso? Yo creo que sí, pero a ver, es verdad que no soy el mayor experto, que creo que José puede tenerme una opinión mucho más formada que yo. ¿Se me puedes volver a formular la pregunta? Sí, me refiero a que, como ha apuntado Dani, Rusia se ha dado cuenta de que tenía un segundo elemento de presión, que era la energía, en este caso el gas, ¿vale? La primera ofensiva por parte de Rusia se centró en el puro ámbito bélico. Cómo organizar un ataque sobre el territorio ucraniano de manera que, a través de, como lo que ha dicho Dani, una estrategia basada en la Blitzkrieg, tenía que ser independiente de otros métodos de presión sobre el territorio ucraniano. Es decir, ¿qué hubiera pasado, en tu opinión, si por ejemplo Rusia hubiera tensionado más aún la situación, reduciendo parcialmente el suministro a Ucrania o incluso a Europa? Mira, esa pregunta que haces me hace ver una cosa que es verdad, que yo creo que sea la intención del ejército ruso, de Putin o de los mandos rusos, porque en un primer lugar yo creo que Rusia siempre ha sido consciente que ha tenido la carta el hacer la presión energética, siempre la ha tenido, la ha hecho con Ucrania desde que tenemos uso de razón, desde que se construyó ese gasoducto, que lo ha tenido para presionar a Ucrania directamente. Y ya ni comento los proyectos de, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 para presionar a Europa de una manera también directa, sin contar con Ucrania. En el ámbito militar sí que creo que Rusia no utilizó la baza energética, porque sí que confío mucho en su táctica de penetración profunda, básicamente, que es supuestamente no tiene nada que ver, o sea, tiene similitudes con la guerra relámpago de los alemanes, pero es algo diferente, y le falló eso. Pero como les falló a los alemanes, porque los alemanes tuvieron ese principal problema, la logística.
tuvieron un montón de fallos. La única vez que la guerra relámpago les funcionó a los alemanes fue en el frente francés, en 1940, y tuvieron un montón de fallos. Y fue un frente de 300 kilómetros de profundidad. El frente ucraniano de profundidad tiene, por ejemplo, de Kharkov a Kiev, son creo que unos 400 kilómetros. De Lugansk a Zaporilla creo que son unos otros 400, 500 kilómetros. O sea, me refiero, son cantidades bastante grandes para un país, un estado, un ejército, si no tiene preparada una logística buena, como es el caso de Rusia, que no creo que tuviese una logística muy buena, ¿qué ha preparado Rusia? No ha preparado una guerra, ha preparado una operación especial, que es diferente. Cuando tú preparas una operación especial, te tomas ciertas licencias, como es el caso de la logística, preparar una logística eficiente y coherente y mantener el tiempo. Eso es lo que les ha fallado a los rusos, y por eso, bueno, han tenido su debacle en el plan principal, que fue el de atacar Kiev en los meses de febrero y marzo, y ahora estamos en otra etapa de la guerra, que es una guerra más tradicional, sin tanto maniobras, sin tanto movimiento, que básicamente es guerra de desgaste, que es lo que ha estado haciendo desde abril Rusia con Ucrania, hasta estas primeras semanas de septiembre, que hemos visto que ha vuelto a entrar la guerra de maniobras por parte de los ucranianos, que por cierto que lo han hecho de una manera muy brillante en el frente de Kharkov. Yo es que considero también que la principal base de Rusia desde el principio del conflicto, bueno, primero es, como dice José, que básicamente era acabar con el conflicto en lo que ellos decían tomar Kiev en 3 días. Y una vez que ya han visto que, bueno, con la consiguiente retirada de Kiev, Sumy y Chernihiv, y ahora con el estancamiento del propio frente, incluso con contraofensivas exitosas por parte de Ucrania en el frente de Kharkiv, pues es que están utilizando la baza de la energía, la baza en este caso del gas, contra Europa, y estamos viendo también que quizás las decisiones que está tomando Europa tampoco son favorables a Rusia, en el sentido de que Europa efectivamente está buscando alternativas al gas ruso, cosa que igual el Kremlin ni siquiera contemplaba, igual que no contemplaba un fracaso en el propio frente militar. Y ahora mismo, bueno, y lo que ha comentado José, el tema de logística, pues ese ha sido uno de los principales fallos de Rusia, pero es precisamente también porque Rusia no preparó como tal una guerra, que es una guerra, sino una operación militar especial de tomar el control de al menos la capital, los centros de mando, en apenas 3-4 días, sin importar en este caso los centros de abastecimiento. Bueno, yo creo que no es una guerra porque el derecho internacional quizá no permita llamar la guerra sin arriesgarse a unas sanciones mucho más graves. Todos los líderes hablan siempre de operación contraterrorista, operación para imponer la democracia, que es un mantra de los Estados Unidos de América por todo el mundo prácticamente, hay que decirlo, porque a mí me hace mucha gracia y que no se critique todo, y yo me parece mal todo, eso lo tengo que dejar bien claro, y creo que en un mundo actual donde las fronteras son menos permeables, digamos que tengan que estar más reconocidas por instituciones multilaterales de más o menos éxito, como la ONU, por ejemplo, pues no pueden usar yo creo que no pueden usar el término guerra porque tendría mayores consecuencias, yo creo, para ellos. Y de hecho esta postura se la ha leído esta semana un experto sobre este tema. De hecho, el Consejo de Seguridad de la ONU lanza resoluciones como la que lanzó en Libia, que era, no me acuerdo el nombre exacto, pero era responsabilidad, era básicamente que tienes la responsabilidad de actuar cuando se den ciertos casos, y cuando el Consejo de Seguridad de la ONU emite una resolución al respecto, habilita a los estados a que puedan realizar una operación militar, que es, como dice Dani, es que no se llaman guerras, pero siguen siendo guerras, porque al final es un estado contra otro estado, pero en este caso le ponen palabras bonitas, un poco florituras, pues para que no afecte el nombre, que es verdad que a nadie le gusta el nombre de guerra, pero porque directamente a nadie que hace la guerra quiere hacer la guerra, aunque se le llame guerra. En este caso, Rusia no quiere, de hecho se niega a hacer una guerra, a pesar de que ya lleva, como hemos dicho, ya casi 7 meses de conflicto, no quiere hacer movilización general, cosa que Ucrania, no es porque haya querido, es que no le ha quedado otra que hacer movilización general a Ucrania. O sea, no es por un capricho de Ucrania, ha sido por pura supervivencia que ha tenido que hacer eso. Y Rusia ahora mismo se está encontrando en esa disyuntiva. Sigo con lo que denomino yo operación especial militar, lo llamo guerra ya, con lo cual empiezo a proponer la movilización general. Se está viendo que tiene mucha gente
internamente en Rusia, en el ámbito local, es verdad que en el ámbito estatal de la Duma sí hay muy pocas voces discordantes. Bueno, está ahí el portavoz del Partido Comunista de Rusia, que es un poco el que, puteando malas palabras, que más toca las pelotas ahí, pero bueno. Y luego está, pues estuve leyendo que en no sé qué distrito de San Petersburgo, de hecho le han impuesto una multa a una persona básicamente por proponer a Putin pues que salga del puesto de presidente de la Federación Rusa, porque hay que tomar aquí otras medidas, que no la de mantenerse en el estadio de denominar esto una operación especial militar. Bueno, iba a comentar eso, lo que ha dicho José, que el Partido Comunista ya habla un representante de guerra y claro, tuvo que salir a rectificar porque se montó un buen escándalo en Rusia. También quería decir que, claro, la propaganda evidentemente es otra arma de guerra tremenda. Como dice la novela de George Orwell 1984, guerra es paz, y siempre usan lo mismo, ¿no? Siempre se visten de pacíficos, vamos a pacificar la zona, vamos a hacer que, ¿sabes? Entonces, al final, pues... Vamos a desnazificar también. Exactamente, ¿no? Porque al final siempre es el mismo discurso, ¿no? Al final, a ver, yo creo que los que llevamos ya unos años siguiendo esto, pues no nos tenemos que creer todo lo que digan, ni una parte ni otra, y también hay que ver cómo los mensajes rusos, que yo, por supuesto, no estoy a favor de la censura, porque me apetece saber lo que piensan las dos partes, y hay algunos canales de YouTube que, traduciéndolos con subtítulos en inglés, puedes saber lo que está diciendo la televisión pública rusa, y hablan básicamente de hacer un corte eléctrico total en toda Ucrania y castigar duramente a los servidores de Estados Unidos y los lacayos de la OTAN. También una cosa importante acerca de la opinión pública rusa es que esta contraofensiva de Kharkiv, exitosa por parte de Ucrania, ya está despertando voces no críticas con el gobierno, que también, sino que más en sentido de alarmantes, en sentido de declarar una movilización. Igual no general, que es básicamente decretar la movilización por todas las regiones de Rusia, sí, aunque sea parcial. Es decir, por ejemplo, por las regiones que rodean a Ucrania, como son, por ejemplo, Kursk, Belgorod o Voronezh, por ejemplo, que están todas al lado de Ucrania, y montar una movilización parcial, aunque sea en esos distritos. De hecho, hay incluso algunos nacionalistas rusos que son totalmente favorables a la operación militar especial y todas esas ideas procedentes de Kremlin, que están diciendo que a ver si la movilización general están seguros que se va a hacer, pero dicen que ojalá no sea tarde, y siempre ponen la misma comparación con la Alemania nazi, que hizo la movilización general cuando ya se le caía todo de frente, y fue en 1943, y fue demasiado tarde, y incluso ese temor ya lo tienen también en Rusia ahora mismo, algunos. Bueno, esperemos que Rusia no haga lo que hace la Alemania nazi, que básicamente es destruir su país, sus industrias, antes de que cayeran por el enemigo. O sea, estamos hablando de una tierra quemada, vamos a decir, estado quemado. O sea, destruyeron absolutamente todo lo más productivo e incluso dejando a la gente en la absoluta ruina. Entonces, esperemos que no tomen esa decisión. Que yo de Rusia me espero cualquier cosa. Bueno, y Estados Unidos también, por cierto. Bueno, en esta misma línea, retomo también lo que hemos comentado en otros episodios anteriores, que además creo que también tocamos este punto, las consecuencias directas que iba a tener la iniciación de esa estrategia por parte de Rusia en la propia población rusa, que estamos viendo cómo se ha ido degradando ese ánimo de liberar la zona de Ucrania de los líderes nazis, toda esa propaganda que se vendía, y ahora estamos viendo cómo la sociedad de a pie está comenzando, quizá no es la mejor expresión, la de abrir los ojos, porque quizá no es la más apropiada, pero sí que está viendo o está intentando entrever el canto de la moneda y un poquito de la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la otra parte de la realidad? Es que eso es cómo la guerra afecta a la psicología de en este caso de los estados, ¿no? De la población de los estados. Es como un pozo en el que uno va cayendo y de pronto te encuentras que no ves nada, que ves toda oscuridad, y al final ya la guerra o tu acto bélico, tu acto militar ha perdido la racionalidad que tenía. Como estás diciendo, Rusia está ya en esa frontera ya, que ya está perdiendo ya la noción de por qué inició esta operación militar, y ya está intentando salvar los muebles como sea, y a veces incluso a la desespera. En cambio, suele ser así. Cuando alguien es el defensor, tu objetivo siempre es claro, es defender tu territorio, defender tu población, defender tu país. En el caso de Rusia,
esos motivos de desnazificar, es verdad que nunca colaron del todo. El tema de empujar la OTAN porque te sentías que te estaban agrediendo podía tener quizá un filón por ahí, pero se está viendo que eres tú, como país, la Federación Rusa, que has alterado todo el estado de seguridad europeo, lo has alterado tú solo porque quizá has, en este caso, sobrereaccionado. Has querido tener una acción militar muy exitosa que quién sabe si hubiera acabado esto en 3 días, quién sabe, es que quién sabe lo que hubiera pasado. Igual se retiraban, a los 2 meses se retiraba, los rusos se retiraban de Kiev y Kiev seguía siendo independiente, pero es verdad, atada más a Rusia que a los designios de la Unión Europea. O sea, que no seguiría siendo independiente, ¿vale? No, Me refiero un protectorado de Rusia, me quieres más o me menos refiero influenciada Bielorrusia. más por Bielorrusia mismamente, sí. También una cosa que hay que comentar es que al hilo de que han ido pasando el tiempo y la gente de Rusia tampoco es tonta, o sea, ya ve que esta operación militar especial que va a durar 3 días, está durando ya casi 7 meses, estamos a 10 días de que sean 7 meses, la gente ya está haciendo preguntas y también es cierto que las televisiones y los medios de comunicaciones que todos pertenecen al Estado pues ya están cambiando incluso su discurso, ya están diciendo que no se está luchando contra Ucrania, se está luchando realmente contra la OTAN. Y bueno, ya incluso se inventan pues bueno, argumentos de que han pillado en Mariupol a militares estadounidenses, o sea, no voluntarios, sino con su equipamiento y todo, y evidentemente con una esvástica en el hombro, como no, para la propaganda interna. Y incluso en la televisión rusa siempre hay algún loco, porque no hay manera de llamarlo, que está clamando de eso, de bombardear los centros de mando que no son en Kiev, sino que dicen que es en Berlín, Londres y principalmente Washington. Bueno, hay una forma de que especialmente las madres soldadas estén en contra de la guerra y es muy vasta y cierto, es cuando llegan sacos de cadáveres, como en Vietnam, ya automáticamente tienes otra actitud, ya hay 50.000 rusos muertos, se calcula, bueno, son fuentes ucranianas, pero bueno, no sé si el número es exacto, pero el caso es que hay decenas de miles, entonces yo creo que ya hay un daño bastante considerable. Y sobre las posibilidades de Rusia, bueno, De Gaulle en su biografía Mémoire de Guerre habla de la masa de maniobra, que esto es muy importante en la guerra, que significa que tengas un margen para reaccionar. Como bien ha dicho Igor, Ucrania ya ha decretado la movilización total y no tendría tanto margen para llamar a más filas, ¿no? Y en cambio Rusia podría requerir de mucha más masa poblacional, incluso estamos hablando de decenas de millones de personas, que es el problema que tuvo, por ejemplo, Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que de hecho lo reconocieron posteriormente, que Rusia era inconquistable por lo vasto, lo profundo y lo gigantesco, y por no hablar también de Napoleón, aunque es irse un poco lejos, pero que también tuvo el mismo problema, que vio cómo le dejaron entrar a la ciudad, pero se dio cuenta de que Rusia era diferente a cualquier otro territorio en Europa. También es cierto, una cosa muy importante comentar es que ahora mismo en Rusia no hay una movilización general decretada oficialmente, pero sí que hay una movilización encubierta. O sea, hace apenas 2 semanas se creó el tercer cuerpo de ejército, que básicamente está compuesto por voluntarios, incluso por presos de cárceles, que básicamente pues, le prometían la libertad a cambio de desnazificar, como lo llaman ellos. Pero es que estamos viendo que incluso no es suficiente, porque también recordemos una cosa, Rusia también está utilizando los ejércitos de las 2 repúblicas populares de Donetsk y Lugansk respectivamente, y los está mandando a sitios que están más allá de esas regiones. O sea, hay soldados de Donetsk, por ejemplo, pues que han sido mandados a Gerson o Kharkiv. Y de hecho, en buena medida hay muchos expertos que están diciendo que este avance ucraniano por Kharkiv ha sido precisamente porque estaba defendido por los soldados de Donetsk y Lugansk, que están normalmente mal equipados. Hasta el momento hemos hablado del apartado quizá más enfocado en el ámbito bélico. Ahora sí que me gustaría rescatar una cosa que se publicó hace escasos días por parte del gobierno del Kremlin y que obtuvo respuesta también por parte del gobierno de Zelensky. No sé si recordáis, al igual que nuestros espectadores, que se publicó un vídeo por parte del Kremlin que hacía referencia a la situación tan, ¿cómo decirlo?, beneficiosa de estar en Rusia frente a situarse fuera de Rusia, y al final acababan con un eslogan de "el invierno se acerca", concretamente haciendo referencia
al tema energético, principalmente al tema del gas. Es más, en el propio vídeo introducen el hecho de que ellos son los proveedores principales de este tipo de gas, sobre todo Europa, haciendo una clara referencia, y no solamente a Ucrania, sino era un aviso, era un toque de atención a la OTAN de os tenemos pillados. Mi pregunta, y la lanzo ahora a los tres, es Rusia está ahora en una situación, no voy a decir crítica, pero sí está en una suerte de arenas movedizas que empiezan a temblarse, empiezan a moverse. Está viendo que Europa ya no depende, ni tiene por qué depender íntegramente del suministro por parte de Rusia en lo que viene a ser gas, que está encontrándose proveedores alternativos y está investigando y encontrando otras formas de proveerse. ¿Cómo puede afectar esto a la economía rusa? ¿Cómo puede verse afectada a la población por esta falta de salida del gas, no a corto, sino a medio o largo plazo, en caso de que esto se alargue? Yo creo que es un punto importante que creo que no se ha abordado en muchos medios. Hemos hablado de Europa, pero ¿qué va a pasar allí? Bueno, yo creo que Rusia está intentando pasar mucho gas a China a través del gasoducto de la Amistad, que no me acuerdo exactamente la palabra en ruso, pero tiene una capacidad gigantesca. Y es verdad que estaban diciendo los medios occidentales, ¿no?, que estaban quemando mucho gas a Rusia, pero yo no sé hasta qué punto ese porcentaje es tan grande. Yo sinceramente creo que es más un poco también propaganda, ¿no?, al lado de la frontera de Europa. Ahí estamos quemando gas, ¿no?, como para ver, mira, no tenéis, pero ahí lo estamos quemando, como para provocar incluso, tanto como si el impacto sea un poco real. Respecto a la inflación, pues bueno, habló Putin de presumir una inflación del 12%, que bueno, habría bajado si nos creemos sus palabras, pero no así, estamos hablando de 3 puntos por encima de la Unión Europea, entonces para mí no sería nada tranquilizador lo que comenta. Las ventas de ascensores y de coches se han ido muy para abajo, y las sanciones están haciendo efecto, pero es verdad que menos de lo que se esperaba, o por lo menos a corto plazo. Yo creo que la clave es más ver cómo afecta esto a largo, efectivamente. Sí, ahí se ve claramente que en el plano táctico u operacional el conflicto se encuentra en el suelo ucraniano, pero es verdad que en el plano estratégico Rusia se está enfrentando directamente con Europa, porque por los motivos que habéis dicho, se acerca el invierno, quemamos en la frontera gas, mira que bien, nosotros vamos a estar calientes aquí en Rusia, vosotros lo vais a pasar mal en invierno. Todo eso es mostrar una actitud ofensiva y agresiva hacia Europa, que ha sido tu principal socio económico y tú has sido su principal distribuidor de gas. O sea, eso quiere decir que ahí claramente existe un conflicto, no llega al plano militar, pero sí que llega un conflicto en el tema estratégico. Es que hago mucho hincapié en esto, pero es para que quede claro que el recurso energético se trata de un recurso estratégico, y más aún en 2022. Y se está viendo cómo se juegan y cómo cada estado tiene que jugar las cartas aprovechar las cartas para su mejor jugada, y en este caso pues llegar a buenas negociaciones con otros países, buenos acuerdos, y que se salgan lo menos afectados posible. Europa está trabajando en ello, supuestamente está haciendo los deberes, los está haciendo bien. Rusia tiene que hacer sus deberes en el plano económico, que es mantener su economía a flote, lo está haciendo. Según dicen los expertos economistas, también dicen que lo está haciendo bastante bien. No está tan mal, al menos en términos macroeconómicos. En términos microeconómicos es verdad que está bastante afectada la población rusa, como es normal. Es que al final tu país está en pseudo guerra, pues tu población va a sufrir, ¿no? Es que efectivamente, o sea, también hay que mirar, o sea, qué impacto se pretendía hacer con las sanciones, o sea, desde el punto de vista macroeconómico o no sé si se dice, creo que se dice microeconomía, sí, desde el punto de vista del ciudadano de a pie. Porque lo que ha hecho de daño, o sea, ayer mismo salió datos oficiales de Rusia, donde básicamente pues la compra de vehículos pues que ha bajado un 60%. Luego también leí ayer mismo, o sea, datos que da el propio Banco Central ruso, donde la recaudación, o sea, de los impuestos también ha bajado no un 60%, pero sí una bastante grande. Igual ya estamos hablando de un 10% o un poco más. Y precisamente es justo lo que hay que mirar, o sea, cuál era el impacto desde el punto de vista macroeconómico o microeconómico. Porque desde el punto de vista macroeconómico, pues sí, la economía se mantiene a flote, principalmente buscando, pues eso, pues compradores de su gas y petróleo en otros mercados como son principalmente China y la India.
Yo me reitero en esta postura, yo no tengo nada claro que Europa vaya a salir indemne sin gas ruso. De hecho, yo creo que va a haber consecuencias y bastante importantes, ¿no? Lo que pasa es que a los políticos no les gusta, no sé si decir la verdad o decir realmente lo que va a ocurrir, y les prefieren usar palabras muy rimbombantes, que suenan muy bonitas y muy prácticas, pero que luego ves las previsiones y la realidad y van fallando estrepitosamente uno tras otro, como el Banco Central Europeo, como en la inflación española y como en tantísimos otros datos económicos y políticos. Entonces ya hemos visto medidas como que Francia ha dicho que hay que calentar los edificios, bueno, calentar a 18 grados. 18 grados es muy poco en Francia, que hay invierno pues, bastante duro, y vamos a tener en cuenta la parte norte, por ejemplo, que estaba casi más de 50 grados de latitud. No, pues es que yo creo que lo vamos a pasar bastante mal, y la industria metalúrgica está sufriendo también bastante. Los costes son importantes. Es verdad que ahora baja el precio del gas a 200 euros, aunque los futuros de largo plazo siguen estando altos. Yo no tengo nada claro de que podamos vivir sin gas ruso. Mira, hay un país que lo ha hecho muy bien en este caso, que es Letonia, creo que ya puede vivir porque tiene gas natural licuado y es totalmente autosuficiente, es el único. Mira, el eso... resto, ayer estuve viendo unas estadísticas, ¿no? Y Europa tenía el 84% del gas almacenado, y la mayoría de países están en el 90, en el 80, y es verdad que algunos países de Visegrado estaban en el 67, pero porque, claro, igual ellos confían en tener una relación más especial, por usar un eufemismo, con Rusia, porque ahí hay una fractura muy clara en la Unión Europea. Hungría es la que va de cara, que por lo menos es enemiga de la Unión Europea, pero va de cara. Para mí es enemiga de la Unión Europea lo que está haciendo, o sea, los principios. Pero hay otros países de esa zona que no van de cara y van como muy paralelos a lo que quieren, ¿no? Entonces, veremos. Mira, el caso de Letonia es el eslogan que utiliza todo el mundo para, ¿cómo decirlo?, defender la desconexión del gas ruso. No, Letonia no es autosuficiente, sigue siendo dependiente de potencia extranjera, en este caso de Estados Unidos, que recibe el gas licuado a través de ahí. O sea, lo que hay que entender es una cosa, por eso que va muy al hilo de lo que habías hecho al principio del podcast, que es, hay que ser pragmáticos. Europa no es capaz de, por sí misma, tener esos recursos de manera natural. Vas a depender de países, y generalmente, por desgracia, en otros países del mundo no existe los valores y los derechos que defendemos aquí en Europa. No todo el mundo vive en democracia, ni en todo el mundo se respetan los derechos humanos. Entonces, tarde o temprano vas a tener que negociar con países como Arabia Saudí, que lo haces, Venezuela seguramente, Nigeria, pues bueno, tienes ahí Estados Unidos, que tampoco es que sea aquí el mejor país del mundo, tampoco, también os digo. Entonces, tú siempre vas a ser dependiente. La pregunta es, ¿a ti qué te afecta siendo dependiente? ¿En el bolsillo? ¿Quieres tener gas barato o quieres tener el gas de un estado que te vaya a dar seguridad también a largo plazo? Por ejemplo, igual te puedes fiar más de Estados Unidos a largo plazo como proveedor de gas que de Rusia. Pero es que ahí se está viendo que hay un trabajo que se nos está haciendo, que es el de tener una buena relación con Rusia, al menos en materia económica. Ya no te estoy hablando de integración social y democrática política, no, ya no estoy hablando porque esa oportunidad ya se perdió, y se ha perdido más ahora con este conflicto. Pero esto ya son cosas que han propuesto mucha gente y muchos estadistas desde que se disolvió la Unión Soviética. ¿Cuál ha sido el problema? Que no se ha hecho los trabajos, al menos por la parte que toca de Occidente, no se han hecho esos trabajos, y es verdad que a nivel interno de Rusia pues ha surgido el nacionalismo, el posimperialismo ruso, que tiene ahí una mezcla, tiene un cacao en la cabeza entre la Unión Soviética y el imperio zarista, que ya no saben ni cuáles son sus ídolos, porque mezclan la hoz y el martillo, la mezclan con el águila imperial. O sea, ahí tienen un cacao en la cabeza tremendo. Pero esa es la cuestión, es básicamente que tú tienes que ser pragmático en materia económica. En este caso, llegar a acuerdos comerciales en materia de gas. Pues habrá que trabajar en ello en la parte que nos toca, porque si nos va a tocar sufrir. ¿Por qué? Porque somos dependientes, sí o sí, en cualquier de los escenarios. Bueno, es curioso este debate que habéis comentado, es que precisamente esta fricción que entre los diferentes países europeos de materia de gas, lo que comenta Dani, el caso de Hungría, que va siempre a su boda, y casos como Polonia y demás países de Europa, es que es precisamente esa fricción lo que busca el Kremlin. O sea, es lo que hablamos en el podcast anterior y lo estamos recalcando aquí. O sea, la energía como arma política. O sea, y bueno, arma geopolítica. Bueno, yo no hablaba tanto de Polonia, pero bueno, sí, también en política sí, pero en Eslovaquia también y República Checa están bastante próximos a Hungría en tema
en tema energético, yo creo. Y sobre lo que decía José, a ver, yo sí, estoy de acuerdo, claro que no es independiente, pero está hablando de gas ruso. Estados Unidos, vale, no es una democracia perfecta, pero es una democracia. Y respecto a si Rusia o Europa han hecho los deberes, bueno, yo creo que Rusia no ha hecho los deberes, no ha dejado de ser un estado oligárquico, no ha dejado de ser un estado con policía secreta, porque es lo que tienen ahora mismo, básicamente. Como en el comunismo, no ha dejado de tener el Partido Comunista, no cayó el comunismo como tal, no se penaron las responsabilidades tampoco, no hubo... O sea, no es por compararlo con el nazismo, que igual es pasarse un poco, pero es que no hubo depuraciones, no hubo nada en Rusia, hubo una transición simplemente, bueno, como la que puede haber en España, que también es una chapuza, pero eso ya hablaremos otro día de eso, ¿sabes? Deja la transición española para otro Hombre, episodio, Dani. yo más la transición del comunismo al capitalismo en Rusia más lo identificaría con la transición española más que con la desnazificación de Alemania, porque es que no tiene nada que ver, yo creo. Pero de Stalin no se ha purgado el pasado, ¿eh? Yo ahí lo dejo, y Ucrania sabe mucho de este tema. Bueno, visto que la palabra transición ha sido la palabra de moda en estos últimos 5 minutos, yo sugiero también transicionar, pero dentro de este mismo ámbito. Y es que hemos visto cómo en estos últimos meses quizá las presiones han sido mayores en el ámbito energético, es decir, que Europa ha movido más fichas en el ámbito energético que en el ámbito bélico. Y esto yo creo que lo voy a rescatar en relación con muchas veces lo que ha referido Dani. Que Europa, muchos de los estados miembros de Europa y de la OTAN, se han quedado inertes cuando se les solicitaba ayuda, en aquellos momentos en los que hablábamos de que Ucrania podía entrar a formar parte de la OTAN, no sé si lo recordáis, y siempre se ponía de manifiesto, sí que lo apuntábamos, que quizá muchos de estos estados no prestaban una ayuda tan efectiva a la hora de, por ejemplo, enviar o materializar este posicionamiento en favor de Ucrania. La cosa es la siguiente, por ya hilar el tema. Yo os lanzo la pregunta. ¿Veis posible, veis factible que a raíz de este conflicto, debido a las consecuencias que está derivando de este conflicto, quizá las armas del futuro, ya no estemos hablando de las armas de un conflicto abierto en el ámbito bélico, sino más en el ámbito energético, viendo cómo la energía puede ser un factor tan determinante en el posicionamiento de determinados estados o de un conjunto de estados respecto de una acción bélica? ¿Puede pasar a un primer plano más allá de un conflicto? Y yo creo que ya no solo la energía, es que va a ser el agua y la comida, y estamos hablando de palabras mayores. Nada, yo creo que ahí el componente militar bélico siempre va a tener algo que decir y va a ser determinante porque tú puedes lanzar muchas proclamas políticas, mucho juego económico, pero al final, si tú entras al territorio y lo obligas al contrincante a hacer lo que tú dices a base de fuerza, pues te va a hacer caso, sí o sí. Ya, eso ha sido así desde la edad antigua hasta hoy en día. La pregunta la planteas desde el punto de vista de que la energía puede ser como un arma de presión incluso para parar guerras. Sí. O sea, la idea es esa, concretamente. Si es, por ejemplo, en el caso ucraniano, a ver, es que como tal, o sea, la estrategia del Kremlin es claro, o sea, vale, o sea, la energía como básicamente para presionar, en este caso a Europa y que Europa presiona a Ucrania. Pero es que yo al menos no cambié mi postura sobre lo que dije en el anterior podcast, o sea, suena mal, pero Europa, por desgracia, no es una autoridad internacional que tenga influencia sobre Ucrania. Sí que tiene influencia económica, comercial, porque están parejos, comparten frontera, pero es que desde el plano puramente militar, que es el que decide aquí, y estoy totalmente de acuerdo con José, Ucrania depende totalmente de Occidente, pero es que depende principalmente de dos países, que son Estados Unidos y Reino Unido. Y de menor medida también los países bálticos y Polonia, porque saben que ellos van a ser los siguientes, o eso creen. Que es que por eso también hay que ir con ojo con el tema de la desconexión del gas ruso, porque es que los ejemplos históricos siempre te dicen que puede ser más un gatillo que algo como echar agua al fuego, que eso a veces más que para el fuego lo avivas, el tema de usar la presión energética. Se ha visto con Japón en la Segunda Guerra Mundial, que cuando fue así, en cuanto le dijeron que no va a tener petróleo americano, ¿qué hizo? Se lanzó a conquistar lo que es ahora mismo Indonesia y todos estos países. ¿Por qué? Porque es un ataque de prevención. Me quitas esto, me lo tengo que ganar yo. Al contrario, tú lo que intentas tener a veces son dependencias, relaciones, para un poco la iniciativa individual que puede tener un Estado, la intentas tú controlar de la manera que, joder, depende de mí.
Si no depende de ti, ya es que ya dejas todo eso a la incertidumbre. Y eso es un error a veces estratégico que tienen los estados, que es que tú tienes que intentar controlar lo máximo posible, porque si no lo controlas tú, lo va a controlar otro. Y eso es, bueno, ya hablando, que eso es ya otro melón, que estamos hablando ya el realismo político en las relaciones internacionales, que eso ya es otra cosa, que es cómo funcionan los estados, qué mentalidad tienen qué mentalidad tienen los estados cuando se relacionan entre sí. Uno puede decir, se relacionan de manera, ¿cómo decirlo?, liberal a base de comercios, a base del comercio. No tiene por qué ser así, se relacionan a base de potenciar sus intereses y reducir los intereses, o por así decirlo, o negar los intereses a los otros países. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú le niegas los recursos energéticos, pues ¿qué va a hacer? Y García, Dani, me dará la razón porque se ha leído El arte de la guerra seguramente, que es cuando, y tú también, ¿vale? Sergio, pues cuando no le dejas margen de maniobra a tu contrincante, si solo le das una sola salida, ¿qué va a hacer? Va a salir directamente atacándote hacia ti, porque no le vas a dar otra vía de escape. Pero es que en este caso, o sea, bueno, yo considero que el corte de gas no va a haber. En primer lugar, porque depende de Rusia, y a Rusia no le favorece. Y más el precio actual en este caso, del gas. Y bueno, y también del petróleo, que sí que es cierto que había un embargo parcial de petróleo, pero se vende. Y tampoco está en intereses de Europa pues que haya un corte de gas, porque, bueno, es que media Europa sigue dependiendo del gas ruso, quieras o no. Y de hecho ha dicho Estados Unidos que los países que vendan el petróleo por debajo o al precio que quiera ellos no están en las sanciones rusas. Es decir, que están intentando saltarse el mercado por la espalda. Ya vemos como al final siguen con su papel de policía del mundo y no aceptan, ¿no?, que el mundo ha cambiado y que ahora China, por ejemplo, y en menor medida, aunque no nos guste Rusia, están intentando disputarle la hegemonía. Bueno, y además esto me permite también enlazarlo porque ya hemos pasado de energías a recursos, como hemos ido más centrando el tiro, me permite quizá enlazar con un problema futuro que se nos viene también encima, que es el tema de los semiconductores, que lo llevamos arrastrando muchos y muchos podcasts, que ahora ha pasado a un segundo plano y que se nos olvida en muchas ocasiones que Europa es el Nobel en este ámbito. Porque Europa no tiene productoras de semiconductores como tal. Dime, Dani. Pero Europa puede hacer eso, porque de hecho hay un plan que hay hasta el 25%. Es como, por ejemplo, la URSS no tenía maquinaria pesada, no tenía industria siderúrgica y hizo planes quinquenales y hizo enormes, gigantescas industrias. Lo que no puedes hacer es inventarte pozos de petróleo donde no hay. Y es más, como te das un país que no seas capaz de tener una cierta autoridad y encuentres recursos, eso mismo ya te puede provocar una guerra o una invasión por parte de otro. Y lo hemos visto en muchísimos casos. Y en este caso, con el tema de los semiconductores, el principal problema que vamos a experimentar aquí en Europa ya no es solamente la posibilidad de constituir algún medio, alguna posibilidad para que podamos salir adelante. Porque el problema con los semiconductores es que partimos desde la extracción del material, la selección de los materiales, el trabajo del material y el proceso de producción de los semiconductores. Que principalmente el problema está ahí. La problemática se encuentra en la fase de producción. ¿Por qué? Porque requiere de unos procesos de robótica excesivamente complejos, muy, ¿cómo decirlo?, muy con muchos protocolos, por así decirlo, y además ha de seguir unas directrices muy definidas para llegar a alcanzar las cotas de calidad exigidas. Claro, el problema está en que Europa está en pañales. Y en el momento en el que todo esto vaya, ¿cómo decirlo?, vaya saliendo más a la luz, vamos a ver cómo hemos pasado de un tema de energías a otro de otros recursos y vamos a ver cómo Europa va, en vez de adelantándose, teniendo un carácter proactivo, está siendo totalmente pasiva respecto de cómo se está afrontando todo. Mira, Sergio, eso que has comentado es muy importante porque es lo que es la categorización de los recursos. Un recurso puede pasar a ser estratégico. Como tú has dicho, los semiconductores pueden llegar a ser, de aquí a unos años, y se está viendo, estratégicos a todos los niveles. En toda la industria, seguramente desde el sector primario, básicamente, a hacer las máquinas más simples, modernas, hasta bueno, pasando por la industria y seguramente por el sector terciario. Toda la economía va a estar seguramente dotada de semiconductores. Y un país que se le niegue eso es, básicamente, dotar a tu economía o no poder brindarle una economía de unas características del siglo XXI. Sería negarle esa modernidad, ¿no?, por así decirlo, a tu economía. Y es que a fin de cuentas, si Europa no se pone al día,
como ya dijimos en alguno que otro episodio, vamos a quedarnos en el paleolítico digital, mientras que vamos a ver como Estados Unidos, bueno, todo lo que vendría será, Estados Unidos y Oriente, tiene la capacidad de salir adelante, sobre todo en Asia, que es donde se concentra la mayor producción, tanto de, extracción de los materiales necesarios para la construcción de los microchips, todo lo que vendría a ser el proceso de producción desde la extracción hasta la producción última, se concentra en estas dos partes del mundo. Y sin embargo, Europa estamos viendo como todavía casi no salimos de la dependencia del coltrán. Sí, pero Europa tiene muchas empresas que son dueñas, o por así decirlo, sí, dueñas de protocolos, de métodos de producción orientados a los microchips. Así que Europa tiene esa potencialidad. ¿Qué es lo que pasa? Que Rusia no tiene esa potencialidad. Solo la tendría en caso de aliarse con China, no con Europa. Yendo ya avanzando más en el futuro. Si no solo le niegas la explotación de sus recursos energéticos, sino también le niegas el acceso a los recursos de lo que podemos considerar otros recursos estratégicos, ¿no? Los microprocesadores, los microchips, pues seguramente a Rusia la tengas aplastada y atrasada 50 años con respecto a toda la economía que le va a rodear. Con lo cual, cuando un Estado llega a la noción y a la concepción y se convence a sí misma de que un recurso es estratégico, ahí es cuando surge el problema de que tú racionalmente te puedes plantear el apoderarte mediante la fuerza, es decir, plantear una acción militar. Bueno, yo un poco para ir terminando, ¿no? Como conclusión, yo diría que la globalización está prácticamente a punto de acabarse. Ya estamos viendo empresas americanas decir que hay que volver a localizar las empresas otra vez en el país, dejar de tenerlas tantas en China. En Europa hay muchas compañías que están intentando lo mismo, pero es inviable por costes, ¿no? Y yo creo que estamos en un fin de esa etapa económica. No sé cuántos años va a tardar, pero creo que no va a haber esa escala comercial que ha habido, sobre todo porque estoy convencido que estamos en Guerra Fría y eso tiene sus consecuencias. Bueno, y llegados a este punto, dado que ya toca concluir el episodio de hoy, como siempre, voy a pediros un titular. Un titular del episodio de hoy. ¿Con qué os quedáis de todo lo que hemos comentado? Una idea, puede ser más o menos desarrollada, más o menos motivada, pero la idea es que sea un titular con el que se queden nuestros oyentes. Vamos a empezar hoy por Dani, que Dani le hemos visto hoy potente en el episodio, así que Dani, todo tuyo. A ver, es un poco difícil resumir todo lo que hemos hablado, pero podría decir actualización o retraso. Te lo compro. José. La crisis energética es estrategia, el conflicto militar nivel táctico. Te lo compro también. Igor, dispara. La energía como arma casi asimilada a la bélica. Vale, bueno, me toca a mí, porque a fin de cuentas me toca cerrarlo. Yo quería cerrarlo como una reflexión muy breve, que es que muchas veces vamos a ser esclavos de los deseos bélicos de gente que no concibe o no entiende el funcionamiento más allá de su forma de razonar sobre el mundo. En otras palabras, que a fin de cuentas vamos a estar siempre en manos de las personas que tienen el poder para decidir, a pesar de que estas decisiones impliquen causas negativas para todas las partes, incluso para sus compatriotas, en este caso centrado en la población rusa. Por el día de hoy, yo creo que podemos dar por finalizado el episodio. Antes de despedirnos, como cada semana, queremos dedicar un pequeñito apartado del episodio de hoy para daros las gracias por estar ahí detrás de cada episodio, por ayudarnos, por apoyarnos, tanto en iVoox como en Anchor, en Spotify y en todas las redes. También recordaros, ahora hablando de redes, que tendréis en la descripción de este episodio las redes de El Triplano, tanto el Instagram como el Twitter. Especial incidencia en el Twitter, en el que solemos actualizar toda la información relativa a los episodios que publicamos en estos podcasts, y además también deciros que vamos actualizando, respondemos e incluso muchas personas nos han enviado información adicional a través de otros canales. Por eso os animamos a que nos sigáis, a que estéis actualizados y aparte que podáis colaborar y contactarnos más allá de lo que vendría a ser los comentarios. Nuevamente os damos las gracias en nombre de todo el equipo
y nos despedimos hasta la semana que viene. Esperemos que paséis muy buena semana y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, un saludo. Y a cuidarse hasta la semana que viene. Adiós.